Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Invertir para conseguir. La inflación puede suponer un gran problema para cualquier persona que quiera prosperar económicamente, aunque representantes de los principales bancos centrales nos dicen que no hay de qué preocuparse, ya que los índices oficiales que miden la inflación en países como Estados Unidos o la Unión Europea están en niveles en torno al 2%, y justamente esa es la tasa ideal que persigue conseguir el Banco Central Europeo. Pero recientemente, y tras esta terrible pandemia, la preocupación por la inflación se ha disparado. Una inflación que muchas veces no se refleja en su totalidad en estos índices de consumo utilizados para medirla y que realmente puede ser devastadora para los ahorradores. Y es por eso que algunos de los inversores más populares del mundo, como Michael Burry o Ray Dalio, ya han lanzado sus advertencias sobre el peligro que podría suponer una subida de la inflación. Y tampoco nos olvidemos de la entrevista que tuvo Charlie Munger en la CNBC, donde dijo que si el gobierno de los Estados Unidos imprime demasiado dinero, al final podría acabar como Venezuela. En definitiva, que ante este riesgo que existe de inflación es bueno que sepamos cómo tenemos que actuar y cómo invertir nuestro dinero para no perder poder adquisitivo. Y no tan solo eso, sino cómo podemos sacar partido de esta inflación y cómo podemos ganar dinero con este entorno económico. Y esto es exactamente lo que veremos hoy. Primero hablaremos sobre cómo podemos anticiparnos y detectar esta inflación que está llegando. Y luego revisaremos las mejores inversiones para realizar en estas situaciones. La inflación ya está aquí. ¿Cómo podemos protegernos y cómo podemos sacar partido de ello? Prepárate, porque empezamos. Primero de todo, creo que es necesario que sepamos cómo de preocupante es la situación actual. Y es que, a simple vista, si miramos los diferentes indicadores que se utilizan para medir la inflación, parece que no hay mucho peligro. Pero yo creo que sí lo hay. Por ejemplo, el último dato del IPC, el índice de precios al consumo que se utiliza para estimar la inflación en España, ya ha mostrado un repunte importante en abril. Este ha subido un 0,9% en abril hasta llegar al 2,2%, y de esta forma alcanzar su mayor nivel desde finales de 2018. Mientras que en Estados Unidos las previsiones según firmas como Goldman Sachs es que la inflación se mantendrá sobre el objetivo de la Fed al menos hasta 2024, lo que significa que la tasa del indicador Core Personal Consumption Expenditure Price Index estará sobre el 2,05% y 2,2% los próximos años. Y bien, aunque estas tasas de inflación no parecen muy elevadas, la realidad es que si hacemos los números y suponemos un 2,2% de inflación en 20 años, tu moneda está perdiendo el 55% de su valor. Así que, como sabemos, es súper importante no tener ese dinero debajo del colchón o en una cuenta bancaria donde no obtengamos rendimientos, sino que tenemos que invertirlo, tenemos que poner nuestro dinero a trabajar para no perder poder adquisitivo. Vale, ¿y dónde podemos invertir nuestro dinero? Pues ahora comentaremos los activos que mejor se comportan en este tipo de situaciones. Pero antes me gustaría decirte que si te está gustando este vídeo, me dejes un buen like para apoyarme y que te suscribas al canal activando la campanita si aún no lo has hecho. Así no te perderás los próximos vídeos. Y bueno, antes de pasar a hablar sobre cómo podemos protegernos mediante la inversión de esta inflación, también me gustaría añadir que tenemos que ir un paso más allá y no quedarnos con tan solo los indicadores comentados. El efecto de la inflación también se puede ver reflejado en los activos financieros, y especialmente eso lo vemos en la deuda soberana, los títulos de deuda de los diferentes países. Ya lo comentamos en el vídeo que hice sobre Ray Dalio y la crisis que puede venir. La realidad es que hoy en día tenemos estados con una situación financiera terrible, financiados a tipos realmente bajos por toda la inyección monetaria que han realizado los bancos centrales. Y por lo que respecta a la bolsa, vemos cómo existe una correlación entre la expansión del balance de la Fed y la última subida del S&P 500 en tiempos de pandemia, lo que podría llevarnos a pensar que el S&P 500 puede que no haya subido tanto por lo que sería la recuperación económica, sino más bien por las medidas que ha tomado la Fed. Muy bien, entonces, ahora que tenemos más o menos clara la situación a la que nos enfrentamos, toca hacerse una gran pregunta. ¿Cómo podemos hacer crecer nuestro dinero en tiempos de inflación? O al menos, ¿dónde podemos invertir nuestro capital para protegernos?
Y el primer activo o inversión que suele funcionar realmente bien en tiempos de inflación es el real estate o inversión inmobiliaria. Ya sabemos que el peor activo para estar expuesto en estos casos es el propio dinero fiat, porque como hemos dicho, tu dinero cada vez vale menos con el paso del tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa si en vez de almacenar dinero en efectivo pedimos dinero prestado? ¿Qué pasa si tenemos deuda? Pues lo que ocurre es que en ese caso la inflación, en vez de reducir cada vez más el valor de tu dinero en efectivo, reducirá el valor de tu deuda. Y ese es el principal motivo por el cual los estados están interesados en tener inflación. Con la cantidad enorme de deuda que tienen, quieren que haya inflación para que de esa forma esa deuda vaya perdiendo valor con el tiempo y puedan seguir endeudándose cada vez más y más. Esto es el cuento de nunca acabar. Así que si conocemos las reglas del juego, nosotros también podemos aprovecharnos de ellas. Y no solo ocurre esto que hemos dicho, sino que además cuando hay inflación el precio de los inmuebles sube y también lo hacen las rentas que se pagan por los alquileres. ¿Os suena eso de que el precio de la vivienda nunca baja? Pues mientras haya amenaza de inflación es bastante probable que eso se cumpla. De hecho, en el siguiente gráfico de Eurostat podemos apreciar la subida que han tenido en Europa tanto el precio de la vivienda como el de los alquileres en los últimos años. Así que en tiempos de inflación, y aunque no sea algo muy innovador, invertir con conocimiento en real estate puede ser una genial idea. Y para eso ya sabéis que tenemos la opción de invertir directamente en inmuebles, por ejemplo, comprando o dando una entrada y luego solicitando una hipoteca, o si no también podemos hacerlo de una forma mucho más asequible invirtiendo en bolsa vía REITs, Real Estate Investment Trust, que son empresas o vehículos de inversión del sector inmobiliario que cotizan en el mercado. Si quieres saber más sobre este activo y cómo invertir en REITs de forma fácil, te dejo por aquí y en la descripción un vídeo donde lo explica todo para que lo veas después. Pero bueno, obviamente los inmuebles no son los únicos activos interesantes para invertir en tiempos de inflación. Otro activo que suele hacerlo bien en estos casos es el oro. Ya hablamos en detalle sobre el oro en mi último vídeo del canal, pero bueno, la idea principal que hay detrás es muy sencilla de entender. El oro ha sido utilizado como dinero miles de años gracias a sus propiedades y sigue siendo la reserva de valor más aceptada por la sociedad. De hecho, los propios bancos centrales siguen manteniendo importantes reservas de oro. Entonces, como hemos comentado en épocas de inflación, nadie quiere mantener dinero en efectivo, puesto que este cada vez tiene menos valor. Así que muchos inversores simplemente lo que hacen es pasar parte de esas inversiones que tienen en efectivo a oro. ¿Y qué hace entonces el oro? Pues subir de precio en el mercado. Al aumentar la demanda por ese metal precioso y este tener una oferta limitada, su precio aumenta. Y esto se puede ver claramente en el último periodo donde hubo una gran inflación, que va desde 1970 a 1980, donde la inflación llegó a superar el 10% y estar muy cercana al 15%. Durante ese periodo, el precio del oro se revalorizó fuertemente, pasando de los $250 por onza a los $2.300, lo que supone una rentabilidad superior al 800% en ese periodo. Y ahora que ya hemos hablado del oro, también tenemos que hablar de lo que ya es considerado por muchas personas el oro 2.0, el famoso y polémico Bitcoin. La primera criptomoneda creada en la historia de la humanidad comparte muchas características con el oro, pero la realidad es que el Bitcoin fue creado en 2009 por Satoshi Nakamoto no para ser igual que el oro, no, sino para superarlo. De la misma forma que el oro, el Bitcoin es un activo escaso, incluso podríamos decir que más, puesto que su oferta está limitada a 21 millones de Bitcoins. También es durable, homogéneo, mucho más divisible, difícil de falsificar y tiene unos costes de transporte y almacenamiento muy inferiores tanto en materia de tiempo como por lo que respecta a lo económico. Así que, si el oro ha sido una buena reserva de valor a lo largo de su historia y ha servido para protegernos de la inflación, ¿por qué no podría serlo el Bitcoin? Y aunque es verdad que el Bitcoin aún no tiene muchos años de vida y sigue siendo un activo muy volátil, esa volatilidad va disminuyendo puesto que cada vez más inversores y empresas confían en Bitcoin como reserva de valor. Recordemos que compañías cotizadas en bolsa tan reconocidas como MicroStrategy, Tesla o Square ya tienen cantidades de bitcoins importantes en sus balances. Y ya por último tendríamos, como no, las acciones. Eso sí, aquí es importante que maticemos un poco. Hay que tener en cuenta que si hay inflación, el precio de las materias primas subirá. Hemos hablado del oro, pero también puede hacerlo el precio de otras materias primas como la plata, el cobre, el petróleo o el gas natural. Materias primas que, como podemos observar en pantalla, llevan una buena subida en los últimos meses.
Por lo tanto, tenemos que ser capaces de invertir en empresas que tengan la capacidad de absorber ese aumento de costes y repercutirlo a sus clientes aumentando el precio de sus productos o servicios, ya que si aumentan tus costes de fabricación o producción, pero luego no eres capaz de vender tus productos más caros, la cosa se complica. De esta forma, aquellas empresas que saldrán ganando en esta guerra contra la inflación son todas aquellas compañías que tengan menores costes de producción, mantenimiento y escasas necesidades de reinversión. Y por supuesto que sean capaces de aumentar sus precios de venta. ¿Y qué empresas son estas? Pues suscríbete a este canal y activa la campanita porque en los próximos vídeos traeremos ideas de inversión y algunas de las mejores empresas para invertir en bolsa. Espero y verás que te ha gustado este vídeo y que ahora estés algo más preparado para protegerte de los ataques de la inflación. Ya sabes que hay que estar muy pendiente del real estate, el oro, el bitcoin y, como no, buscar buenas empresas que tengan la capacidad de subir el precio de sus productos sin problemas en el caso de que incrementen sus costes. Si te ha gustado el contenido, dale un buen like al vídeo, recuerda suscribirte y no te pierdas este vídeo por aquí que te recomienda YouTube. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.